Quiero decirles que me da mucho gusto poder estar con ustedes nuevamente para compartir la palabra de Dios. Y el día de hoy yo quisiera compartir una enseñanza que he titulado ¿Cómo puede ser salva una persona que cree ser cristiana y no lo es? ¿Cómo puede ser salva una persona que cree ser salva y no lo es? ¿Por qué razón? Porque el Espíritu ponía en mí el deseo de dar continuidad a la enseñanza que compartió en nuestra reunión anterior el amado hermano Juan Cruz, en donde Juan compartía de cómo muchas personas creen ser cristianas y no lo son, viviendo una vida de engaño, usando una parte del testimonio de su vida antes de convertirse a Dios. Y créanme que ha sido mi oración a Dios que sea Él en su infinita misericordia el que haya estado hablando a ustedes a través del hermano a sus vidas, y que el Espíritu Santo haya estado abriendo los ojos de personas en este lugar para mostrarles cuál es su verdadera condición espiritual. Pero también era mi oración, y sigue siendo mi oración, que estas personas con un corazón humilde hayan sido valientes y sigan siendo valientes para reconocer cuál es su verdadero estado espiritual, o cómo es que realmente Dios los ve. Sin embargo, yo deseo dividir esta enseñanza en dos partes. Y en la primera parte que vamos a estar compartiendo el día de hoy, yo me propongo, con la ayuda de Dios y su palabra, reforzar esa terrible, óigase bien, esa terrible pero triste realidad de que muchas personas que creen ser cristianos, hijos o hijas de Dios, y que creen que van camino al cielo, no son salvas. No han sido salvas por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, y realmente van por el camino ancho que lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque Satanás en algún momento ha usado de la astucia engañando a estas personas, ya sea a través de sus ministros, que por cierto, estos ministros de Satanás, nos dice Dios a través del apóstol Pablo allá en 2 de Corintios, que se disfrazan como ministros de justicia para engañar a estas personas. Pero también Satanás ha usado como artimaña algunos momentos en que han experimentado algunas emociones muy particulares, haciéndoles creer que por ello ya son cristianos, o haciéndoles creer que por haber realizado o repetido la oración del penitente o del pecador, o la oración de aceptar a Cristo, ya con eso es suficiente. ¿Para qué? Para que sus nombres sean escritos en el libro de la vida y ya sean salvos, sean hijos e hijas de Dios. Pero también yo no solo quiero con esta primera enseñanza reforzar esta triste realidad. Una triste realidad que, por cierto, están viviendo no solo personas en este lugar seguramente, sino personas alrededor del mundo, millones de personas alrededor del mundo. Sino que también es mi propósito que sean más abiertos sus ojos a esta realidad que están experimentando, pero también que el Espíritu Santo prepare sus corazones. El Espíritu Santo prepare sus corazones, ¿para qué? Para recibir como buena tierra la palabra que estaremos compartiendo en la segunda parte de esta serie de 2 enseñanzas, en donde sí responderemos a la pregunta que es el título de nuestra enseñanza, de cómo puede ser salva una persona que cree ser cristiana y no lo es. Y es que, amados y amadas, la triste realidad de que una persona esté engañada por cuanto crea ser salvo o salva y no lo es, no es algo que vemos solamente en nuestros días. Óigalo bien. No es algo que vemos solamente en nuestros días, sino que esto comenzó a ocurrir desde prácticamente el mismo momento en que Dios empieza a fundar su iglesia. Cuando Dios utiliza diferentes siervos de Él, comenzando por el apóstol Pablo y
y algunos de sus discípulos que empezaron a establecer iglesias después de haberse convertido a Dios por la predicación de Pablo, por ejemplo en Éfeso, y luego salen a las diferentes ciudades de Asia Menor a predicar la palabra de Dios, el evangelio, y obteniendo como fruto de ello la salvación de personas y el origen o el inicio de iglesias en esos lugares. Podemos ver que ya Satanás está utilizando con astucia, óigase bien, Satanás está utilizando con astucia ese engaño. ¿Para qué? Para que las personas se vayan al infierno, porque ese es su único propósito. Así como el único propósito de Dios es salvar, no condenar, el único propósito de Satanás es que las personas sean condenadas y no se salven. Y es por ello como vemos que en el año 55 después de Cristo, el apóstol Pablo escribe a los cristianos de la iglesia de Corinto, oiga bien, a los cristianos de una iglesia, la iglesia de Corinto, por cierto, una iglesia que él mismo había sido el instrumento de Dios para que fuese fundada. En 1 de Corintios capítulo 15 verso 34, algo que quiero que todos leamos. El apóstol Pablo, que amaba profundamente a estos cristianos, les dice en 1 de Corintios capítulo 15 verso 34, velad debidamente y no pequéis. ¿Por qué? Oiga bien lo que va a decir a continuación. A cristianos, a personas que creían ser cristianos, que eran miembros de una iglesia. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos, ¿qué dice aquí? No conocen a Dios. Oye lo que está diciendo Pablo. Algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. Dice, algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Otra versión de la Biblia lo traduce, vuelvan a su sano juicio, o también despierten de ese sueño. Es como si hubieran estado embriagados y el apóstol Pablo les dice, oigan, es un llamado urgente de Pablo, oigan, despierten, reaccionen, abran bien los ojos, vuelvan a su sano juicio. ¿Qué les pasa? Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar, les dice, y dejen de pecar. Obviamente estas personas tenían vidas de práctica de pecado y eso era obvio a Dios, era obvio ahí a los líderes de Corinto, era obvio a todos, era obvio a Pablo. ¿Y qué les dice? En efecto hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Así lo traducen otras versiones. Vuélvanse a su sano juicio, despierten de su sueño como conviene. Dejen de pecar, porque en efecto hay algunos que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza vuestra. Les digo, ahora bien, ¿qué les está diciendo el apóstol? Lleno de amor por estas personas que creían ser cristianas y que ya eran miembros de una iglesia, que había en la iglesia de esta ciudad personas que a pesar de ser miembros, sus nombres no habían sido escritos en el libro de la vida, porque no eran salvos, porque no eran cristianos. Y es que, amados y amadas, yo quiero decirles algo, no hay mayor tragedia que tu nombre esté escrito en el libro de membresía de una iglesia que se autodenomina cristiana, pero tu nombre no esté escrito en el libro de la vida. Óigalo bien, no hay mayor tragedia que tu nombre esté escrito en el libro de la membresía de una iglesia que se autodenomina cristiana o iglesia cristiana, pero no en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque tu final será condenación eterna. Ahora bien, volviendo a lo que Pablo dice a estas personas que eran miembros de la iglesia pero no eran salvos, hay algunos que no tienen conocimiento de Dios. Quizás usted se pregunte, ¿cómo es que no tenían conocimiento de Dios? O sea, ¿cómo es que no tenían conocimiento de Dios? Si para comenzar, cuando el apóstol Pablo les predica el evangelio, tuvieron que haber oído acerca de Dios, acerca de su persona, acerca de su carácter, acerca de su voluntad. La respuesta es que estas personas, al igual que millones de personas en nuestro tiempo, sí han escuchado acerca de Dios, pero nada más pueden decir como Job, de oídas te había oído. Ciertamente han escuchado acerca de Dios, pero solamente pueden decir como Job, de oídas te había oído. ¿Por qué?
Porque solamente tienen un conocimiento intelectual de Dios. Pero como la misma palabra en griego para ignorancia o desconocer aquí, que es agnosia, como la misma palabra en griego agnosia lo indica, estas personas nunca habían tenido el conocimiento de Dios que viene como resultado de experimentar cada día, en cualquier lugar y circunstancia, esa relación personal con Dios. ¿A través de qué? A través de una amistad íntima como hijos e hijas de Dios. ¿Por qué razón? Porque cualquier persona puede conocer de Dios. Los ateos conocen de Dios. Los musulmanes conocen de este Dios de Abraham, este Dios de Isaac, este Dios de Jacob. Sí, aún los agnósticos conocen de Dios. La gente no convertida conoce de Dios. Mira, hemos sido bombardeados y gracias a Dios por ello. Algún fruto habrá algún día. Hemos sido bombardeados a través de las emisoras que transmiten mensajes con contenido bíblico, y al igual que canales de mensajes que transmiten canales de televisión. Personas te hablan acerca de Dios en las plazas, en las cárceles, en los hospitales, en los asilos, en los buses. Todavía en nuestro país se puede hablar de Dios libremente, y eso hace que muchas personas conozcan acerca de Dios, pero no conozcan a Dios. ¿Sí me explico, amados? No es lo mismo conocer acerca de Dios que conocer a Dios. Yo puedo conocer mucho acerca de Abraham Lincoln, pero yo no conocía a Abraham Lincoln. Yo puedo conocer mucho acerca del presidente de la República, pero yo no conozco al presidente de la República. No es mi amigo personal, no me relaciono con él. Puedo saber qué piensa, puedo saber qué dice, puedo saber cómo actúa a través de los noticieros, a través de terceras personas, pero no por esa convivencia íntima como una madre con un hijo a quien llega a conocer perfectamente bien, fruto de esa convivencia diaria. Amados, estas personas sí tenían conocimiento de Dios como millones de personas, pero nunca habían tenido ese conocimiento de Dios como resultado de experimentar cada día esa relación personal de amistad con Él. ¿Por qué? Porque toda persona puede conocer acerca de Dios, pero para conocer al Dios vivo y verdadero tienes que convertirte a Él. Tienes que renunciar a tu vida, tienes que renunciar al gobierno de tu vida, tienes que renunciar a tus pecados y tienes que entregarle tu vida a Él para que primeramente la lave y la limpie de todos tus pecados y luego la gobierne. Por cierto, también la cuide y la proteja, la dirija. Así vemos que sin conversión a Dios la persona no puede experimentar ese conocimiento que solo es fruto de la convivencia íntima o de la comunión estrecha con Dios el Padre, a través de la obra del Hijo Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Y el vivir una vida consagrada a Él por amor, lo repito. Sin conversión a Dios, la persona no puede experimentar ese conocimiento que no tenían estas personas de Corinto, de la iglesia de Corinto, que decían ser cristianas y no lo eran. ¿Por qué? Porque este conocimiento solo se puede experimentar si la persona tiene esa convivencia íntima o comunión estrecha con Dios el Padre a través de la obra del Hijo Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, y de vivir una vida consagrada a Él por amor. Y es que una cosa que yo quisiera que nos quedara muy claros es que una cosa es tener religión y otra cosa es tener una relación personal, íntima con Dios. Una cosa es tener religión, pero otra cosa es tener esa relación personal, estrecha, íntima con Dios. Y hablando acerca de estas personas de Corinto que no conocían a Dios, y que lo mismo se aplica a las personas hoy en día que igual están engañadas porque no conocen a Dios, aunque digan que son cristianas. Adam Clarke, un hombre de Dios de Inglaterra, ya en el 1700, describe el estado de estas personas, el lamentable estado. Y óigalo bien, querida persona, si usted no se ha convertido a Dios. El lamentable estado de estas personas en su comentario de la Santa Biblia de la manera siguiente. Él dice: el original es muy enfático.
El original es muy enfático cuando dice: algunos tienen ignorancia de Dios, no lo reconocen. Algunos tienen ignorancia de Dios. ¿Por qué? Porque no lo quieren reconocer como su Dios. Algunos tienen ignorancia de Dios porque no lo quieren reconocer como su Dios. Porque la gente dice: no, mi Dios es el Dios de la Biblia. Sí, pero ¿te has rendido a Él? ¿Es realmente tu Señor? ¿Realmente Él es quien gobierna tu vida? O sea, ¿realmente estás viviendo una vida, agradable a Él? Esa es la pregunta. Estas personas tenían ignorancia de Dios porque pues no lo reconocían como su Dios. Y eso se manifestaba en sus obras porque vivían en pecado. Dice este hombre, Adam Clarke: tener ignorancia de Dios, una especie de tinieblas muy importante, una especie de tinieblas fundamental que impide que la luz de Dios penetre en el alma, es un estado peor, óigalo bien, que el de estar simplemente en tinieblas o desprovisto del conocimiento divino. O sea, ¿qué está diciendo este hombre? Que estas personas que sí habían oído hablar de Dios una y otra vez, pero que no se habían convertido, que no lo reconocían como su Dios, tenían una ignorancia muy importante. ¿Por qué? Porque esta ignorancia impedía que la luz de Dios penetrara en el alma. ¿Por qué? Porque era algo consciente de estas personas. Era algo voluntario. Y esto hacía que su ignorancia o su desconocimiento de Dios y su estado fuese peor del de estar simplemente en tinieblas o desprovisto del conocimiento divino. Ahora la pregunta es: ¿por qué estas personas que habían escuchado de Dios estaban en peores tinieblas que las personas que nunca habían oído hablar de Dios? ¿Por qué? Porque esta es una ignorancia culpable. Óigase bien. Estas personas que estaban ahí en la iglesia de Corinto participando como miembros, y muchas personas hoy en día que pueden estar aquí y pueden estar en cualquier iglesia participando aún como miembros, personas que creen ser cristianas y no lo son porque no se han convertido a Dios, personas que no tienen la revelación del Dios vivo y verdadero a través del Espíritu Santo porque no se han convertido a Dios, porque no tienen esa relación íntima, tienen una ignorancia que los hace culpables. ¿Por qué? Porque estas personas son culpables. Porque estas personas no solamente son culpables, sino van a ser condenadas por Dios si realmente no hacen un alto en su vida y no se arrepienten verdaderamente y ejercen su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque habiéndose manifestado, óigase bien, habiéndose manifestado Dios a sus vidas, a través de la creación primeramente, pero también a través del testimonio de la palabra de Dios, ellos no han querido abandonar sus pecados. Ellos no han querido abandonar su gran amor por ellos mismas o por ellas mismas. Ellos no han querido abandonar su gran amor por el mundo y las cosas del mundo. Y por esta razón, no porque no pueden, sino porque no quieren, no porque no fueron elegidos desde la fundación del mundo, sino porque no quieren, punto. Estas personas se resisten a convertirse a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Sí está claro, porque estas personas tenían una ignorancia culpable y su estado era peor, sus tinieblas eran peores que el que nunca había oído la predicación del Evangelio. Ahora quizás usted se pregunte, y con razón, ¿cómo se puede reconocer a una persona que cree que es salva pero que está engañada? Porque en la vida real no ha tenido este conocimiento que proviene de una relación íntima con Dios, porque nunca se ha convertido. Bueno, yo quiero decirles que la respuesta está en 1 Corintios 15:34, cuando el apóstol les dice: velad debidamente. ¿Y qué les dice? ¿Y no qué? Y no pequéis. Dice: y no pequéis. Y a continuación les dice: porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. O sea, la respuesta está en no pequéis, o como lo traducen algunas versiones, ya no sigan pecando. Y estas personas que no conocían a Dios, aunque eran miembros de la iglesia y creían ser salvos, en primer lugar, podemos detectarlas o se pueden examinar ellos mismos o ellas mismas y llegar a la conclusión de si son personas que no conocen a Dios o que sí realmente han conocido a Dios, primeramente por si continúan una vida de práctica de pecado o no.
¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, no sigan pecando. Porque estas personas estaban practicando un pecado, cualquiera que fuese, ya sea adulterio, ya sea fornicación, ya sea inmundicia o impureza, ya sea lascivia o libertinaje, ya sea idolatría, sea hechicería, sea enemistades, sean pleitos, sean celos, sean iras, enojos, contiendas o rivalidades, disensiones o herejías, o sectarismos o divisiones, sean envidias, sean homicidios o aborrecer a una persona, sean borracheras, orgías o cosas semejantes a estas, como decía el apóstol Pablo. Lo desconocían o han reconocido que esas cosas que han estado haciendo son la causa de por qué el Espíritu Santo se contriste y Dios no les bendiga, es más, Dios les condene. Y entonces, ya no por ignorancia, sino por temor, estas personas dejen de practicar algunos pecados. Es decir, dejan de cometer algunos pecados, se apartan de algunos pecados, especialmente aquellos que son notorios a los demás. Y tristemente estas personas se conforman con eso. Se conforman con ya no cometer algunos pecados que han sido públicos, vaya. Y no solo se conforman, sino que se llenan de orgullo espiritual por esa transformación externa, pero ojo, parcial, que están realizando en sus vidas. Pero además de ello, son personas que viven confiados porque han hecho esta reforma parcial, externa en sus vidas. Esto les va a salvar de la ira de Dios. O bien, están confiando en que están haciendo méritos ante Dios para obtener sus bendiciones. Pero fíjese bien, aunque han dejado algunos pecados, siguen practicando otros pecados. Otros pecados que tristemente son aceptados por nuestra sociedad. Y no solo por nuestra sociedad, sino por algunas llamadas iglesias, como algo que es normal en la vida del cristiano, al grado que les han llegado a llamar cristianos, ¿pero qué? Cristianos carnales. Y estos pecados aceptados por la sociedad y por las iglesias, estos pecados practicados por los cristianos carnales, que por cierto no existen, o eres cristiano o no eres cristiano, o eres espiritual o eres carnal, punto. ¿Son cuáles? Enojos, son pleitos, son mentiras, son pecados ocultos como la vanidad, el resentimiento, la amargura, los celos, la envidia, la codicia, la avaricia. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón han dejado algunos pecados, pero siguen practicando otros que sí son bien vistos por la sociedad y las iglesias, tristemente, o pecados que son ocultos? ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. Entonces, estas personas de Corinto continuaban pecando porque no se habían arrepentido. Y aunque habían dejado algunos, seguían practicando otros. En tercer lugar, es probable también que siguieran en pecado, o porque se apartaron más bien. Estas personas siguieron en pecado porque se apartaron de algunos pecados, pero continuaban practicando el pecado de rebeldía. ¿Saben por qué? Porque nunca se negaron a sí mismos. Porque nunca se negaron a sí mismas durante este tiempo que habían creído y confesado ser cristianos. Amados y amadas, no hay cristianismo sin negación. Yo quiero decirte algo. Así como no hay cristianismo sin perdón de pecados por parte de Dios, por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, no hay cristianismo sin amor a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas, y sin amor a tu prójimo como a ti mismo o a ti misma. Pero tampoco hay cristianismo si no hay negación. No hay cristianismo. Es como pensar que una mujer está embarazada sin tener un producto en su vientre. Eso se llama embarazo espurio. Cristianismo sin amor a Dios, cristianismo sin amor a su prójimo es cristianismo espurio. Cristianismo sin negarte a ti mismo, a ti misma, es cristianismo espurio. No existe. No hay embarazo, no hay cristianismo. Y seguramente estas personas continuaban pecando, como muchos hoy en día continúan pecando. ¿Por qué? Porque al no negarse a sí mismos,
aún creyendo que son cristianos y cristianas, están cometiendo el pecado de rebeldía. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, que es Dios vivo y verdadero, Él mandó a las personas que si alguno quería venir en pos de Él, que si alguno quería ser su discípulo, ¿qué debía hacer? Debía negarse a sí mismo, ¿qué? Cada día. Y si tú dices ser cristiano, tú dices ser cristiana, tú dices ser su discípulo, su discípula, pero no, te has estado negando cada día, simple y sencillamente has estado en desobediencia, en rebeldía, no haciendo la voluntad de Dios vivo y verdadero, Jesucristo. Amén. Ahora, ¿cómo podemos reconocer a una persona que dice hoy que es cristiana, pero está muerta espiritualmente y es una persona que está engañada, una persona que no conoce a Dios? En cuarto lugar, porque la razón por la cual estaban practicando el pecado, además de que no se habían arrepentido, es porque aún seguían amándose a sí mismos más que a Dios. Pero también no habían amado a su prójimo como a ellos mismos. ¿Cómo lo sabemos? A ver, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que estas personas continuaban pecando no solo porque no se habían arrepentido, sino porque seguían amándose a sí mismos más que a Dios y no habían amado a su prójimo como a ellos mismos? Por la razón de que al continuar en pecado como una práctica o como algo habitual, esta es una señal clara de una falta de amor a Dios, quien demanda obediencia, quien demanda santidad por amor. De modo que si la persona no está obedeciendo a Dios, no está viviendo vida santa por amor a Dios, no le está amando, punto. Y si no está amando a Dios, ¿a quién está amando? Bueno, puedo decirte que está amando al diablo, tristemente, pero sí. Está amando al diablo, pero también se está amando a sí mismo. Se está amando a sí misma. Amén. Además de esto, el hecho de que una persona continúe viviendo una vida de pecado no solo demuestra que esa persona aún vive para sí mismo o para sí misma y para satisfacer sus deseos pecaminosos de los ojos de la carne y vive para la vanagloria de la vida, sino que al no abandonar sus pecados no está dando, óigase bien, el testimonio que Dios espera que dé todo hijo o toda hija de Dios. Y lo repito, cuando una persona sigue practicando el pecado, no solo demuestra que no ama a Dios porque no le está obedeciendo al vivir una vida santa, agradable a Dios en obediencia, sino que también está demostrando su gran amor por sí mismo o por sí misma, porque vive para satisfacer sus deseos de los ojos, de la carne y de la vanagloria de la vida, sino también no está amando a su prójimo porque no le está dando testimonio. Ese testimonio que Dios espera de todo hijo o hija de Dios. ¿Para qué? Primeramente para su honra y su gloria, pero también para atraer a los pecadores a Él. ¿Para qué? Para que sean salvos. Pero también, amados y amados, en quinto lugar, podemos ver otra característica de los que no conocen a Dios hoy en día, por las características que tenían los que no conocían a Dios en aquel entonces. No reflejaban el fruto del Espíritu. Tú no puedes vivir una vida de pecado, óyelo bien, y reflejar el fruto del Espíritu. Es más, tú no puedes vivir una vida de pecado y ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como su nombre lo indica, es que es santo. Y por cuanto es santo, aborrece el pecado. Y por cuanto es Dios, aborrece el pecado. Entonces el Espíritu Santo no puede morar en una persona que todavía ama el pecado y por eso lo continúa haciendo, lo continúa practicando. Y si el Espíritu Santo no puede morar en una persona que todavía continúa amando el pecado y continúa deleitándose en él, no puede evidenciar el fruto del Espíritu Santo. No puede, porque el Espíritu no mora en él. Mira, esas lenguas son jerigonzas, lo que tú quieras. Mira, cualquier cosa que experimenta calores, fríos, lo que tú quieras, eso es cualquier manifestación orgánica, es decir, algo que está sucediendo en su cuerpo, pero no es una evidencia de que la persona es llena del Espíritu Santo. Tú sabes que eres lleno del Espíritu Santo por una razón, porque el fruto del Espíritu se refleja en ti. Tú sabes que el árbol es de naranja porque te acercas en época de cosecha y dices, wow, este es naranja. Es de mango, wow, este es mango, este es limón. Este es aguacate. Por los frutos los conoceréis, dice el Señor. ¿Quieres saber si realmente eres lleno del Espíritu Santo? Bueno, primeramente, el fruto del Espíritu se refleja en ti. Segundo, vives en santidad. ¿Por qué? Porque si eres lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a guiarte y va a gobernar tu vida. Amén.
Y estas personas, claro, al continuar en pecado, pues ni estaban reflejando el fruto del Espíritu Santo en sus vidas, y podemos ver claramente que no estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, ni estaban siendo gobernados por el Espíritu Santo. Ellos y ellas eran los señores y las señoras de sus vidas. ¿Sí se entiende? Yo quiero decirles algo, estas características que vemos en estas personas de la iglesia de Corinto, las podemos ver hoy en muchas personas que no conocen a Dios, pero dicen ser cristianas. Yo quiero decirles algo, amados y amadas, y créanme, que si había una persona que tenía la autoridad para decirle a estas personas de la iglesia de Corinto que no conocían a Dios, aunque creían que eran salvas, porque de manera consciente y voluntaria habían decidido no convertirse a Dios, abandonando sus pecados y suplicando su misericordia para tener esa revelación de Dios a través de esa relación personal con Él, era el mismo apóstol Pablo. ¿Por qué razón tenía esa autoridad? No solo porque él había sido el instrumento de Dios para fundar esa iglesia, no solo porque él había sido el instrumento de Dios para predicarles el evangelio a estas personas, sino porque él mismo había vivido lo que estas personas estaban viviendo. Él mismo creía ser hijo de Dios, creía ser del pueblo de Dios, cuando realmente no era salvo, cuando realmente no era hijo de Dios, cuando realmente nunca se había convertido a Dios. ¿Sí o no? Solo basta ver la vida del apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso, antes de convertirse a Dios. Él mismo da testimonio de ello en la Biblia. Es importante como en el libro de los Hechos podemos ver cómo en 3 ocasiones él mismo da testimonio de que él era un engañado, de que él no conocía a Dios a pesar de haber sido educado por Gamaliel, uno de los rabinos más respetados y más destacados de su época. No conocía a Dios aunque pertenecía a la secta de los fariseos, los separados, los que se consideraban los espirituales. Y no solo eso, él pertenecía a la religión del judaísmo y aventajaba, dice ahí en la palabra de Dios, que es Gálatas 1:14, él aventajaba a muchos de sus contemporáneos de su nación, siendo mucho más celoso de la tradición de sus padres, es decir, tratando de forzarse más y más por guardar siempre las enseñanzas orales de la ley del Antiguo Testamento, que se conocían como el Halakha. Y aún más allá, él se consideraba tan celoso que perseguía ferozmente a los cristianos. Ahora sí, en Filipenses capítulo 3 verso 5, él mismo da testimonio de en qué cosas o por qué cosas se justificaba a sí mismo para creer que era un verdadero hijo de Dios, y en qué cosas se justificaba, óigase bien, para alimentar su engaño. Porque la persona que esté engañada no solamente no quiere ver su realidad, primeramente y tristemente, no quiere ver su realidad, sino que también alimenta cada día su engaño. Alimenta cada día su engaño. Una forma común en nuestro medio es asistir todos los días a las reuniones de la iglesia. Están de lunes a lunes en la iglesia, están de lunes a lunes y están ahí. Puedo servir, y si no sirven se sienten frustrados. ¿Por qué? Porque están ellos alimentando su engaño por el hecho de que van todos los días a la iglesia, por el hecho de que están sirviendo en algún ministerio, cuando realmente siguen practicando sus pecados porque no se han arrepentido. ¿Por qué? Porque no se han convertido. ¿Sí me entienden? Y no estoy diciendo que sea mal que una persona se reúna. No estoy diciendo que sea mal que una persona quiera servir a Dios. Estoy diciendo que es malo cuando esto, en ausencia de una verdadera conversión, de un genuino arrepentimiento y fe bíblica en Jesucristo para ser salvos, para perdón de pecados, la persona alimenta su engaño a través de obras. A través de obras que realiza cada día. Y cuando no las realiza se siente mal, se siente condenado, se siente condenada. Siente que ese día Dios le va a enviar al mismo infierno.
Y sí le va a enviar al infierno un día, porque no está convertido, no está convertida, pero no por no haber hecho algo para Él. ¿Por qué? Porque estas obras que está realizando para Dios son como trapos de inmundicia, ¿sí me entienden? Dios no las recibe, pero la persona cree que Dios sí las recibe. Así como Pablo creía que aún la persecución que hacía en contra de los cristianos era agradable a Dios. Sí, era agradable a Dios. Además de que se justificaba por muchas cosas que Él era y hacía. En Filipenses 3:5 él dice, circuncidado al 8º día, conforme a la ley. Además dice, del linaje de Israel. Oye, decía Pablo, yo desciendo de Abraham, yo desciendo de Isaac. ¿Por qué? Porque yo desciendo de Jacob, yo desciendo de Israel, de la tribu de Benjamín, una tribu muy honorable. Es más, es la tribu de donde vino el primer rey de Israel, el rey Saúl. Que por cierto, este hombre se llamaba igual que el rey Saúl, se llamaba Saulo o Shaul. Dice hebreo de hebreos. En otras palabras, era pura sangre. No era como Timoteo. Timoteo era hijo de ¿quién? De un padre griego y una madre ¿qué? Judía. Decía Pablo, yo soy hebreo puro. Mi padre hebreo, mi madre hebrea. Y no solo eso, este hombre estaba confiado porque no solamente venía de un padre hebreo y una madre hebrea, sino que viviendo en una región gentil, allá en Tarso de Cilicia, rodeado por gentiles, ellos habían mantenido las costumbres hebreas. Y no solo eso, habían mantenido el idioma inclusive, a pesar de estar rodeados por gentiles. Este hombre creía que tenía mucho de qué vanagloriarse y en qué confiar. Sin embargo, más adelante lo vemos decir a Timoteo, a mí, ¿el primero de qué? De los pecadores. ¿Ves un Pablo que se vanagloriaba en estas cosas? Como los que hoy están alimentando su engaño tristemente, en lugar de reconocer que están bien perdidos, bien perdidas. El apóstol Pablo ciertamente alimentaba su engaño, pero también hubo un tiempo cuando Dios en su misericordia lo confrontó una y otra vez. Y este hombre, como todos sabemos, cayó rendido a los pies de Jesús camino a Damasco, exclamando en una señal de rendición total, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y finalmente este hombre no solo se rinde a Dios, sino que reconoce quién era. No alguien que era en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, como decía ahí en Filipenses 3, sino que era el primero de ¿qué? De los pecadores. Amén. Ciertamente no fue fácil para Pablo. Ciertamente Pablo se resistió una y otra vez, como quizás muchos han resistido una y otra vez a esa obra de convicción del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el mismo Jesús le dice, Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, mira, no te resistas, es para tu mal, ya entiende. No eres quien crees que eres el primero de los pecadores y entiéndelo para tu bien, entiéndelo porque ese es el principio de tu salvación. Una persona no puede ser salva si primero no reconoce que está perdida, óigalo bien. No puede ser salva si primero no reconoce que realmente es un impío, es una impía. Recuerdo un hombre que me reclamó a mí porque me dijo, usted dice que yo soy un impío. No, le dije yo no digo que tú eres un impío. Dios dice en su palabra que tú eres un impío. Dios dice en su palabra que tú eres un impío. Así que tu problema no es conmigo, tu problema es con Dios. No puede haber salvación, no puede haber conocimiento vivencial de Dios si primeramente no hay reconocimiento de tus pecados, de que eres culpable ante un Dios justo y bueno, pero también santo, y que no tendrá por inocente al culpable, de que tú has decidido consciente y voluntariamente amar tu pecado más que a Dios, amar el mundo más que a Dios, y que estás bien perdido, bien perdida, como realmente sucedió en la vida del apóstol Pablo, cuando viene a reconocer que no era otra cosa más que el primero de los pecadores y de convertirse de un gran perseguidor, el perseguidor más feroz que había contra la iglesia, de modo que le tenían terror. Este hombre ahora viene a ser un discípulo de Jesús. Y no solo un discípulo fiel de Jesús, sino que el más grande predicador de Jesucristo y de su evangelio a judíos y a gentiles. De modo que este hombre llenó del evangelio y del conocimiento de Cristo desde Jerusalén, dice, hasta el Ilírico. ¿Y qué es el Ilírico? Es lo que es la actual Croacia, la actual Albania, la actual Eslovenia, la actual Bosnia y la actual Herzegovina.
termina. Amén, hermano. Y ahora quiero que recorramos un poco en la historia y nos apartemos del año 55 después de Cristo y pasemos al año 1734. Que pasemos de Corinto al estado de Norteamérica, específicamente a la ciudad de Northampton, Massachusetts. Cuando en 1734 Dios en su infinita misericordia inicia lo que se ha conocido como el primer gran avivamiento o el primer gran despertar espiritual, que no solo afectó a Estados Unidos, sino que también afectó a Inglaterra y a Escocia, siendo el instrumento de Dios para traer este avivamiento, el pastor de esa ciudad llamado Jonathan Edwards y su muy conocido sermón, Pecadores en las manos de un Dios airado. Pecadores en las manos de un Dios airado. Y considero necesario comentarles que, a diferencia del segundo gran avivamiento espiritual en ese país, a mediados de 1800, en donde el instrumento de Dios fue Charles Finney o Carlos Finney, y en donde la predicación del evangelio estaba dirigida en su mayoría a personas no convertidas, a personas no creyentes. Durante este primer gran despertar o gran avivamiento de 1734, la predicación de la palabra de Dios estaba dirigida a confrontar la vida de práctica de pecado en las personas que eran miembros de las iglesias. Óigase bien. No fue un avivamiento entre los gentiles, fue un avivamiento que Dios trajo por amor y por misericordia a aquellas personas que estaban engañadas creyendo que eran cristianos pero que no lo eran. Personas que estaban ahí sentadas en las bancas de la iglesia, personas que habían hecho profesión de fe, que habían aceptado a Cristo y por eso creían que eran cristianos, pero seguían viviendo una vida de pecado, de práctica de pecado, pero estaban justificados porque hicieron una oración de fe, porque eran miembros de una iglesia, porque oraban, porque leían la Biblia, porque habían hecho reformas parciales a sus vidas y estaban ahí sentados en los bancos de la iglesia, pero de los mismos bancos de la iglesia, como hoy en día muchos se iban a ir al infierno. Óigalo bien, de los mismos bancos de la iglesia se iban a ir al infierno. Y Dios ve la decadencia moral y espiritual de los miembros de su iglesia o de estas iglesias, porque no era la iglesia de Cristo, de los miembros de estas iglesias y de las diferentes denominaciones, y Dios envía a su Espíritu Santo. De modo que realmente es impresionante si tú lo ves, cómo Dios tiene que enviar un avivamiento, no a los gentiles, no a los no convertidos, sino a los que decían ser cristianos. Porque no lo eran, pero estaban muy engañados. Si tú les preguntabas, oye, ¿tú te vas a ir al cielo? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque yo soy hijo de Dios, porque yo acepté a Cristo, porque soy salvo por fe, porque soy salvo por gracia. Oye, pero sigues viviendo en pecado. ¿Y qué? La salvación no es por obras. Oye, sigues viviendo en pecado y el que practica el pecado es del diablo. No. Yo acepté a Cristo, yo soy salvo y la salvación no se pierde. Así pensaban. Así pensaban ellos. Es impresionante que eran muchas personas como hoy en día que de las bancas de la iglesia se iban a ir directamente al infierno si continuaban engañándose ellos mismos y ellas mismas, pero no engañando a Dios. Amén. Esta obra sobrenatural que Dios llevó a cabo con estas personas que creían ser salvas, pero que no eran salvas, sino que estaban engañadas, aunque eran miembros de una iglesia, ha sido descrita como una obra sobrenatural de Dios de la siguiente manera. En un periodo de 2 a 3 años, la iglesia de Cristo despertó de una época de la mayor decadencia entre la escasa población de Nueva Inglaterra, lo que es hoy Estados Unidos, siendo arrebatadas de 30 a 50,000 almas del infierno. Y es que no podemos negar, después de leer todo lo que se ha escrito, o gran parte de lo que se ha escrito con respecto a este primer gran avivamiento espiritual, que este movimiento sobrenatural del Espíritu Santo dio lugar a cambios, primeramente en la comprensión de Dios de parte o por parte de las personas.
Y este cambio de la comprensión de Dios, es decir, el entender la grandeza de Dios y los diferentes atributos, entre ellos su santidad y misericordia, fue lo que originó que personas religiosas por fin entendiesen la gravedad y la grandeza de sus pecados y que llegaran a aborrecerlos, apartándose de ellos y entregando sus vidas a Dios para ser salvos. Sin embargo, yo quiero decirles que 9 años después de haber iniciado el gran despertar, el mismo Jonathan Edwards, este siervo de Dios que fue el instrumento de Dios para dar inicio a este gran avivamiento, 9 años después, él empezó a predicar una serie de sermones en el año 1742 y 1743. ¿Y cuál creen ustedes que era el tema? El único tema: ¿cómo distinguir de la verdadera conversión de la falsa? ¿Cómo distinguir de la verdadera conversión de la falsa? Y estas prédicas fueron publicadas en 1746 en un libro que ya está traducido al español y que se llama Los afectos religiosos, el cual recomiendo, escrito por Edwards. Ahora yo pregunto, ¿qué motivó a Jonathan Edwards a realizar esta serie de predicaciones de cómo distinguir entre la verdadera conversión y la falsa? Bueno, la respuesta la encontramos en el prefacio del mismo libro de Jonathan Edwards. Y él escribe lo siguiente: la pregunta fundamental para la raza humana y para cada persona como individuo es esta: ¿cuáles son los rasgos distintivos de las personas que disfrutan del favor de Dios? ¿Cuáles son los rasgos distintivos de las personas que van camino al cielo? Luego él continúa diciendo: no es novedad que una religión falsa aparezca y prospere en un momento de avivamiento, ni que entre creyentes verdaderos aparezcan hipócritas. Esto sucedió en el gran avivamiento que hubo en los días de Josías, como vemos en Jeremías 3:10 y Jeremías 4:3 y 4. Fue igual en los días de Juan el Bautista. Juan conmovió a todo Israel con su predicación y sin embargo poco después la mayoría ya se había echado atrás. En Juan 5:35 leemos: vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Otra vez, cuando predicó Cristo, sucedió la misma cosa. Muchos lo admiraron por un tiempo, pero pocos fueron fieles hasta el final. Y esto lo podemos ver en Juan 6:66. Y una vez más, cuando predicaron los apóstoles, se repitió la historia, como sabemos, por las herejías y divisiones que agobiaban las iglesias, aún en la vida de los apóstoles. Esta mezcla de religión falsa con verdadera ha sido el arma más poderosa de Satanás contra la causa de Cristo. Es por esto que nos urge aprender a distinguir entre la religión falsa y la verdadera, entre emociones y experiencias que realmente nacen de la salvación y las imitaciones que, aunque extremadamente atractivas y creíbles, son falsas. Y termina diciendo aquí en el prefacio: mi propósito en este libro es contribuir en lo que pueda al entendimiento de la religión verdadera. Me propongo a mostrar la naturaleza y las señales de la obra del Espíritu Santo en la conversión de los pecadores. También buscar explicar cómo podemos distinguir la obra del Espíritu de todo aquello que no es una verdadera experiencia salvífica. Si lo logro, espero que este libro ayude a promover los intereses del cristianismo genuino. Y los escritores ahí escribieron: ¿qué problemas pudiera haber evitado la iglesia si los cristianos se hubieran apegado a lo que dicen las escrituras en cuanto a la experiencia verdadera de salvación? Hay muchas cosas que este hombre dice en este libro que son preciosas. Recomiendo que lo leas. Qué impresionante es ver cómo el mismo Jonathan Edwards, el instrumento de Dios para traer ese primer gran avivamiento, despertar. Es impresionante ver cómo el mismo Jonathan Edwards, quien sí fue testigo de muchas conversiones verdaderas,
ahora con tristeza, con el pasar de los años, podía ver como muchas personas que decían haberse convertido a Dios durante este avivamiento, realmente no eran personas convertidas, sino personas que estaban engañadas, pero que no engañaban a Dios ni a este hombre Jonathan Edwards. Sin embargo, amados y amadas, más grave aún, oiga bien lo que voy a decir. Yo quiero que se grabe estas palabras. Más grave aún que el hecho de creer que son salvos y no lo son, lo cual ya es grave, pero más grave aún es que estas personas se nieguen a reconocer que no son cristianos. Más grave aún es que se nieguen a reconocer que no son cristianos y que decidan de manera consciente y voluntaria continuar creyendo el engaño de Satanás para que no sean salvos, en lugar de creerle a Dios y su palabra, que desea que ellos vean realmente cuál es su verdadera condición espiritual, para que hagan un alto en sus vidas, para que reconozcan lo que verdaderamente son y cómo Dios los ve, para que se arrepientan y se salven. Amén. Y después de haber escuchado esto que hemos hablado, yo quiero hacerle a usted una pregunta. ¿Es usted de las personas que con valentía y honestidad han reconocido que han estado engañados o engañadas y que nunca han sido salvos, que nunca han nacido de nuevo, o de los que se resisten en reconocer que no son cristianos y que por tanto, de manera consciente y voluntaria, han decidido continuar creyéndole a Satanás y no a Dios, que quiere que usted sea salvo, que usted sea salva? Esa respuesta solo usted se la puede contestar. Yo quiero decirle algo: recuerde que su salvación está en juego. Si usted decide continuar creyendo el engaño de Satanás antes que la verdad de Dios con respecto a su verdadera condición espiritual, usted está decidiendo, oiga bien, usted está decidiendo de manera consciente y voluntaria ser condenado, ser condenada por Dios. No es cualquier cosa. Yo quiero que no olviden que por más que traten de justificarse a ustedes mismos o a ustedes mismas, ¿para qué? Para seguir alimentando su engaño y tener paz en su conciencia, a pesar de que viven una vida de práctica de pecado, ustedes no van a poder engañar a Dios. Créanmelo. Y qué bueno sería que meditaran con seriedad en las palabras de Dios a través del apóstol Pablo a los cristianos de la ciudad de Galacia, que están allá en Gálatas capítulo 6, verso 7, en donde les advierte lo siguiente: no os engañéis. ¿Y qué más dice? Dios no puede ser burlado. Oiga bien lo que les dice: no os engañéis, cristianos de Galacia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y les dice otra gran verdad que también debe de hacerte temblar, espero yo. Dice: todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Eso segará, eso va a cosechar. Y oro a Dios que esta palabra o estas palabras de no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que estas palabras en donde Dios te dice no te puedes burlar de mí, resuenen en tus oídos una y otra vez, día tras día, hasta que decidas reconocer el hecho de que estás engañado, de que estás engañada, pero que nunca vas a poder engañar a Dios. Amados y amadas, no se engañen siendo solamente oidores de la palabra y no hacedores de ella. Razón por la cual aún continúan cometiendo uno u otro pecado contra Dios y sus prójimos. No se engañen, por favor, justificándose a ustedes mismos por reformas o cambios parciales externos, que por cierto son temporales, sin que Dios haya realizado la obra de la regeneración en el corazón de cada uno de ustedes.
No se engañen, porque por más que se engañen a ustedes mismos, a Dios no lo van a engañar. Y se van a llevar una gran sorpresa al morir, cuando el Señor los coloque a su izquierda con los que irán a condenación. Cuidado, cuidado, no sea que te suceda como el fariseo de aquella parábola que contó el Señor Jesús, que se conoce como la parábola del fariseo y del publicano, y que, por cierto, permítanme recordarles que se las dijo a unas personas que confiaban en sí mismos como justos, o confiaban en su justicia propia, en sus obras, para ser justos delante de Dios, y que encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 10 al 14, en donde leemos: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, como lo era Saulo antes de convertirse a Dios, de los apartados, de los más espirituales. Y el otro era un publicano, un cobrador de impuestos, aborrecido por los judíos, tenido como el peor de los pecadores. Es más, ellos decían que cuando el Mesías viniera, las prostitutas y los publicanos no iban a entrar al reino de Dios. Es más, estos eran tan aborrecidos, los publicanos, por los judíos, como los más viles pecadores, que ni siquiera los dejaban entrar a las sinagogas. Y dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, oiga bien cómo oraba, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Oiga bien lo que hablaba este hombre. ¿Quién es este hombre? Un hombre que realmente no conocía a Dios. O sea, ¿cómo se presenta viviendo una vida de pecado en esta condición? O sea, hablando de esta manera a Dios, con arrogancia, con prepotencia, con orgullo espiritual, sin realmente reconocer su verdadera condición de que está perdido. ¿Y cómo sabemos que estaba perdido? Porque el Señor Jesús mismo dice al final de la parábola que el publicano salió justificado por Dios, es decir, absuelto, perdonado por Dios antes que el otro, en lugar del otro. ¿Y quién era el otro? El fariseo. Oye, el fariseo no salió justificado por Dios. ¿Saben cómo salió? Justificado por él mismo, por todo lo que él hacía. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Es más, se atrevía a decir, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo. Y qué triste que este hombre entró a ese templo ante la presencia de Dios, no justificado por Dios, no declarado inocente, absuelto de su culpa y de su condenación por Dios, y salió igual. ¿Sabes por qué? Porque realmente no quiso reconocer lo que era. ¿Y sabes qué decía el publicano? Dice que estando lejos, lleno de vergüenza, no quería ni alzar sus ojos al cielo, porque él sabía que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra y lo estaban viendo. No se consideraba en su vida de pecado, en su vida de maldad, no se consideraba digno de levantar su rostro al cielo. Más bien dice que este hombre no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho en señal de dolor, diciendo: Dios, sé propicio a mí. Dios, sé tú la propiciación. Sé tú quien me justifique a mí y no yo. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Porque reconozco que soy un pecador. Y Jesús dice: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, el fariseo. ¿Por qué razón? Cualquiera que se enaltece en su justicia propia, cualquiera que sigue alimentando su engaño en lugar de reconocer que está bien perdido, bien perdida, y buscar el rostro de Dios para ser salvo, para ser salva. Dice, porque cualquiera que se enaltece, dice, será humillado, y el que se humilla, ¿será qué? Será enaltecido. John MacArthur escribió: aquí vemos cómo este fariseo, al igual que los que están engañados hoy en día, no conocen a Dios. Y cómo este fariseo tenía su esperanza puesta en que sus obras y en que al realizar reformas parciales en su vida no se miraba tan malo como los demás pecadores, pero también vemos cómo carecía por completo de un sentido real acerca de su propia indignidad y pecado. Y quiero centrarme en esto último que dice MacArthur. Vemos cómo carecía por completo de un sentido real de su propia indignidad y pecado. Y finalizo con lo siguiente: porque estas personas engañadas que no conocen a Dios deben tener mucho cuidado y no continuar con esta forma o estilo de vida.
Porque el apóstol Pablo lo dice, además de que no vas a engañar a Dios, lo que siembres, eso vas a cosechar. Amén. Y en Gálatas 6:8 Dios advierte a estas personas a través del apóstol Pablo, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que siembra para su carne, viviendo para satisfacer los deseos pecaminosos de la carne, aquí Dios dice que van a cosechar corrupción. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a corromper. ¿Y qué quiere decir eso? Que se van a degenerar cada día más y más. ¿Por qué? Porque el pecado, óigalo bien, siempre corrompe si no se abandona este pecado. Y esto va a llevar a un empeoramiento progresivo del carácter de la persona y a una vida de mayor maldad, a una vida de mayor impiedad. Además de esto, nunca, óyelo bien, serás justificado por Dios. Nunca, nunca. Y porque si sigues así, te va a suceder como aquellas personas de quienes se nos habla en la Biblia, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 7, que habiendo decidido continuar en su engaño y sin conocer a Dios, en lugar de convertirse a Él, decidieron confiar en las obras que hacían. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice el Señor Jesús, que por cierto dice no son pocos, son muchos. Dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? Cuando Él venga en su segunda venida a juzgar. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, en tu nombre hemos profetizado. No voy a hacer que te pase como estas personas que no conocían a Dios y estaban confiados de que no iban a recibir la ira de Dios, o que la ira de Dios no iba a caer sobre ellos. ¿Por qué? Por lo que hacían. Habían profetizado o predicado en el nombre de Jesús. Habían echado en el nombre de Jesús fuera demonios y habían hecho milagros. Sin embargo, el Señor les dice que nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, eran personas que estaban justificándose por lo que hacían, pero tenían una característica, la misma que la de los corintios, la misma que la de los que creían ser cristianos, pero no lo eran, allá en Northampton y ahí en Estados Unidos, en la Nueva Inglaterra, en la época de la colonia. Estaban confiando en su justicia propia, en sus obras que hacían, pero no abandonaban el pecado. Por eso el Señor les dice, nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. O sea, el Señor Jesús les está diciendo, sí, profetizaban, o sea, predicaban en mi nombre, echaban fuera demonios en mi nombre y hacían milagros en mi nombre, pero el poder no venía de mí, venía de Satanás. ¿Por qué razón? Porque nunca os conocí. Es decir, sí sabía quiénes eran ustedes, sí sabían lo que hacían, pero nunca os conocí, nunca tuvimos esa relación íntima, estrecha. ¿Por qué? Porque nunca fueron salvos, porque nunca vinieron a mí de rodillas a suplicarme perdón, confesándome sus pecados. Por eso nunca los conocí de manera vivencial. ¿Por qué? Porque eran hacedores de maldad. Y por último, ten cuidado, amada persona, que te resistes en reconocer tu verdadera condición espiritual. Ten cuidado, pues el pecado no solamente, como vimos, corrompe el carácter, sino que también cauteriza la conciencia. Y no solo cauteriza la conciencia, endurece el corazón, alejando a esta persona cada vez más y más del Salvador y de la salvación. Amén. Alejando a estas personas del Salvador y de la salvación. Y quiero leerles algo que escribió este hombre, Jonathan Edwards, que después de ver la obra de Dios en ese avivamiento, en muchas personas que realmente se convirtieron, también pudo ver el triste estado de muchas personas que no se convirtieron y en lugar de reconocerlo, mejor prefirieron guardar sus apariencias, mejor prefirieron alimentar su propio engaño para pecar a gusto y fueron entregadas por Dios. ¿A qué? A lo que ya vimos. A una conciencia cauterizada y a un corazón endurecido. Este hombre dice, las emociones falsas pueden aparentar derretir el corazón por un tiempo. Oiga bien, las emociones falsas
pueden aparentar derretir el corazón por un tiempo, pero a la postre lo endurecen. A la postre lo endurecen. La gente bajo la influencia de las emociones falsas eventualmente llega a preocuparse menos por sus pecados, tanto los pasados como los presentes y futuros. Llegan a poner menos atención a las advertencias de la palabra de Dios y a las disciplinas de su providencia divina. Se vuelven despreocupados en cuanto al estado de su alma y la forma de su comportamiento. Llegan a tener menos discernimiento a la apariencia de maldad en lo que dice y en lo que hace. ¿Por qué? Porque tiene una impresión muy alta de sí mismo o de sí misma y ha tenido impresiones y experiencias religiosas que lo han llevado al engaño. Por esto piensa que esta persona está segura. Cuando estaba bajo convicción de pecado y el temor del infierno, puede que haya sido muy consciente de la voluntad de Dios para su vida y la necesidad de vivir vidas en santidad. No obstante, ahora que piensa que ya no está más en peligro del infierno a causa del engaño, comienza a abandonar su búsqueda de Dios y a complacerse con sus varios deseos carnales. Amén. Qué triste. Ahora la pregunta aquí es, ¿y tú qué vas a hacer, amada persona? ¿Vas a seguir engañándote, alimentando tu engaño? O quizás digas, no, pastor, yo la verdad no estoy engañado. Yo sé que estoy bien perdido. Yo sé que estoy bien perdida, pero igual no te has convertido a Dios. O sea. Y sigues rechazando cada oportunidad que Dios te da para ser salvo o para ser salva. Y sigue pasando el tiempo y Dios te sigue invitando y te sigue dando otra oportunidad. Sea que estés engañado o no engañado, estés engañada o no engañada, pero no te has convertido a Él. Y ¿sabes qué pasa? Esto no es en vano. ¿Sabes qué pasa? El carácter se corrompe, la conciencia se cauteriza, el corazón se endurece y finalmente vienen tinieblas. ¿Por qué? Por cuanto no amaron la verdad. ¿Para hacer qué? Para ser salvos. Por cuanto no amaron la verdad para ser salvos, Dios mismo los entrega a mentes reprobadas, a tinieblas, para hacer cosas que no convienen. La misericordia de Dios está ahí. La invitación está ahí a venir a Él. La decisión es tuya. Dios ya tomó la decisión de amarte a pesar de tu rechazo a Él, tu menosprecio hacia Él y hacia ese precioso y bendito Salvador que Él nos ha dado, que es Cristo el Señor. Dios ya hizo su parte al enviar a Jesús a morir en esa cruz, el justo por ti, injusto, el justo por mí, un injusto. Pero un injusto que no quiso seguir siendo engañado, porque yo era uno de esos engañados, créemelo. Yo era uno de esos engañados. El justo por mí, un injusto engañado, pero que decidió tomar la decisión de no abrazar más el engaño, sino con todo el dolor que esto me provocó, créemelo, con todo el dolor que esto me provocó. ¿Por qué? Porque yo había levantado un altar de mí mismo. Yo me había creado una imagen ante los demás y no quería que esa imagen se derrumbara. ¿Qué van a decir ahora? Eso no me importó. No me importó el que dirán, solo me importó lo que Dios decía de mí. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Te va a importar más el que dirán? ¿Te va a importar más ese amor que tienes por ti mismo o por ti misma más que Dios? ¿Te va a importar más el seguir disfrutando de los deleites temporales del pecado? ¿Te va a importar más amar el mundo y las cosas que este mundo te ofrece, que son temporales, créemelo? ¿Te va a importar más que esa imagen que te has formado de ti mismo, de ti misma, se derrumbe? ¿Y qué van a decir los demás? ¿O te va a importar lo que Dios te está diciendo en su gran amor y misericordia? ¿Te va a importar más que Dios te visite y te diga, deja de pecar, porque tú no conoces a Dios? Para vergüenza tuya lo digo. Cerremos nuestros ojos.
Gracias te doy, Señor, por volver a estar aquí nuevamente, por esta palabra que tú nos has dado, Señor, por esta palabra que me has permitido compartir. Yo quiero suplicarte, Señor, que tu palabra abra los ojos de aquellos que han estado engañados y que no lo han querido reconocer, Señor. Pero también aquellos que no están engañados, pero no se han querido convertir, Señor. ¿Por qué? Porque las consecuencias van a ser las mismas. Porque el pecado corrompe el carácter. Porque la práctica del pecado cauteriza la conciencia. Porque la práctica del pecado endurece el corazón. Porque la práctica de pecado les lleva a mentes reprobadas y tinieblas, por cuanto no amaron la verdad. Esta verdad que tú les estás dando a conocer para ser salvos. Esta verdad de que no son lo que creen. No son lo que creen. Necesitan convertirse a ti, Señor. Padre, yo te ruego que estas personas abran sus ojos y sean honestos y valientes. Sean honestas y valientes para reconocerlo y para hacer un alto en su vida y para poner por obra lo que tú dices en tu palabra, Señor, de cómo una persona que dice ser cristiana y no lo es puede ser salva. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.